El licenciado Carlos Héctor Caicedo Balanta nos invitó hoy, viernes 21 22 de agosto. 21 porque mañana es el día del lanzamiento de su candidatura a la alcaldía de Zarzal 2016-2019, a un desayuno con mi amigo y apreciado profesor Edinson Sánchez Jiménez, maestro de la enseñanza pública. Profesor, estábamos escuchando esta mañana cuando ustedes estábamos desayunando, un desayuno tan agradable y tan ameno, que usted estaba recordando su niñez, recordando sus momentos de estudiante, de deportista, de patotero, como dicen en el tango, ¿no? Cuando de muchachos se agarraban a trompadas en las canchas de fútbol y todas esas cosas. Desafortunadamente la historia nuestra, en nuestro municipio o en nuestro país, siempre se hablan de las cosas feas de las personas, pero nunca se habla de la parte humana. Y esa parte me llamó mucho la atención usted, ya que usted me ha autorizado para hacer este video, le agradezco mucho. Sabe que yo comparto las redes sociales, que es mi medio, a través de Facebook, y quizá muchos nos van a ver o muchos los van a censurar o van a criticar. Me gustaría, hombre, que evocáramos esos recuerdos de cuando su nacimiento, cuando usted llegó al antiguo Ciruelar, cuando usted habla del Ciruelar, que es una historia muy bonita y que muchos zarzaleños no hemos olvidado o no conocemos, profesor. Sí, claro, Fernando, primero que todo, pues agradecerte a ti, al profesor Edinson, este buen acompañamiento en esta mañana y para hablar de pronto de temas que son agradables para cualquier persona y que es interesante que muchas personas también lo conozcan, porque siempre se habla de cosas inmediatas, del ambiente político, laboral, esa parte humana, esa parte sensible, esa parte bonita de todas las personas, pocas veces se toca. Sí, a ver, pues en muchos escenarios lo he dicho, yo soy hijo de una ama de casa, padre, empleado, cortero de caña del ingenio Río Paila, que con su desempeño en el tiempo terminó siendo operario de maquinaria agrícola, manejaba directamente de alzadora, y dio lugar a criar 7 hijos, que somos, de los cuales yo soy el quinto, criados en una familia humilde, donde el común denominador eran las costumbres sanas, las costumbres inculcadas desde el hogar como tal, y eso hace que hoy en día todos los 7 hermanos conservemos muchas, por no decir todas esas costumbres, y que nos haya permitido de pronto dar un salto importante a lo largo de la vida. En mi caso particular, como zarzaleño que soy, nacido el 15 de marzo de 1968, en la 16, en una casa de familia, porque las condiciones en ese momento no alcanzaban o no daban para trasladarse mi señora madre al hospital, y le tocó atender el parto a una comadrona, como le llamaban en ese entonces. Fue bien interesante, según me cuenta mi madre, porque mi padre se fue a trabajar, madrugó a trabajar, y le tocó a ella atender prácticamente con esta otra señora ese parto. Con mucho esfuerzo mi padre ya estaba haciendo acercamientos de tener su propia casa acá en la Albanera, donde actualmente todavía reside mi madre y todos somos hijos todavía de esa casa. Estaba en unos estados no completamente terminada, y mi madre de un momento a otro, en los poquiticos días de yo haber nacido, con los otros 4 hermanos míos, tomaron la decisión sin consultar con mi padre. Mi padre madrugó a trabajar, pero mi madre empacó maleta y se fue a vivir a su casa. Ella quería estar en su casa propia. Entonces casi que la casa, el hogar, la casa materna y paterna de todos nosotros tiene mi edad, 47 años. Eso marcó la diferencia prácticamente. Soy condescendiente con la estadía o la vivencia nuestra allá en ese barrio, y empieza ahí desde ahí, desde la casa, a desarrollarse las actividades de nosotros como usted nos está hablando, profesor, de la casa actual, ¿no? De la casa cerca del antiguo matadero. Correcto, la casa materna, la que queda desde el frente del antiguo matadero. Los 7 hermanos, perdón, los 5 en el momento, a los 2 años vino el sexto, y a los 5 años el séptimo. Entonces ya éramos en la casa familiar, 7 hermanos en la misma casa, en un ambiente muy sano, repito,
pero ya la responsabilidad de papá y mamá era más grande, porque eran atender 7 hijos en el sector educativo, 7 hijos con todas las necesidades básicas, ropa, vestimenta, todo lo que esto acarrea, pues que es una responsabilidad bien grande. Pero sin ser profesionales, sin ser numéricos, sin ser financieros, consideramos que es una labor muy grande la que padre y madre hicieron con nosotros, porque afortunadamente todos nos vinculamos a la actividad escolar, todos fuimos alumnos de la Escuela General Santander, que le llamábamos o le llaman todavía Los Mangos, y de ahí directamente saltamos al Colegio Simón Bolívar, todos. Siempre lo público. Siempre lo público. No había forma, no había otra forma. Sostener 7 hijos, una familia con 7 hijos, y pensar que esos 7 hijos, de la mano de un solo salario, un solo sueldo de un obrero, el ingeniero Paila, pensar en garantías privadas, no había forma. Siempre lo público, y yo me siento muy orgulloso de haber pasado durante todo el tiempo de mi formación profesional como público. Es así como, digamos, mis primeros años, mis 5 primeros años de educación aquí en la escuela. Y en la escuela cogió el amor por el fútbol ya. Claro, desde el primer añito. Pues de que nació ya pateaba la pelota. O sea, en el barrio pateábamos, en la escuela pateábamos, en la tarde pateábamos, los fines de semana pateábamos. Entonces hay un ambiente muy sano. Aquí en la escuela, en mi primer año, mi profesora, la que me enseñó las primeras letras, la profesora Ruth Pérez de Parra. Me alegra mucho ahora la profesora Ruth, hoy en día pensionada, pero muy radiante, muy alegre. Ella todavía recuerda cuando me tuvo como alumno. Profesor, ¿y la profesora Rújula que lo indujo a la matemática? No, de pronto no. Eso fue naciendo, eso se fue dando en el tiempo y nació inicialmente como una necesidad de vida y de progreso. Ya les explicaré en su momento sobre eso. En segundo grado, la profesora Clementina Melo también la veo muy radiante, muy alegre. Cada que tengo la oportunidad me aproximo a ellos a agradecerles. En grado tercero vuelve la profesora Ruth Pérez de Parra. Grado cuarto la profesora Luz Marina Dosman, vecina hoy en día mía. Y hay algún paréntesis, la profesora Luz Marina Dosman, esposa del profesor Gómez, Jorge Gómez, fue mi profesora en grado cuarto. Importante, valioso, todo lo que ella me aportó. Y en ese trasegar del tiempo, yo me hago profesor en matemáticas y la tuve a ella como alumna, porque ella hoy en día es licenciada en matemática y computación y fue una de mis alumnas. Entonces, imagínense, ser mi maestra en mis primeros años de vida y luego en mi trasegar profesional la tengo de alumna, y yo destacaba mucho eso y me sentía muy orgulloso de saber que la tenía ya como alumna porque me aportó mucho, y yo veía eso como que el momento de devolverle a ella todo lo que me aportó. En grado quinto, la profesora Gladys Villán, también la veo muy radiante aquí en las calles de Zarzal. Entonces eso es bien importante. Viene la etapa del Colegio Simón Bolívar, ya existía esa iniciativa por el deporte. Yo escuchaba que en el Colegio Simón Bolívar el profesor Reinaldo Puentes y escuchaba que el profesor Gabriel Andrade Chapano eran muy inquietos por la parte deportiva. Entonces había un motivante mayor llegar al Colegio Simón Bolívar, que era llegar allá para desarrollar una actividad deportiva que era fútbol. Llego allá y de entrada pues me recibe el profesor Jair Cardona. Él fue mi director de grupo. Y de una con fútbol nos comunicamos, porque él era futbolista, yo futbolista, y empezamos como en esa sinergia, en esa amistad. Y eso hizo agradable toda mi estadía en el Colegio Simón Bolívar. Participaba de las interclases con esa actividad, de las selecciones del Simón Bolívar, de la selección Zarzal, etcétera, etcétera. En mi grado 11, apenas se fue dando la situación, pues afortunadamente en esa cátedra de matemáticas me iba muy bien. Y yo, de las anécdotas profesoras que tengo para contar, yo he tenido muchos maestros de todas las connotaciones matemáticas, con los doctorados, postdoctorados. El profesor Guillermo Restrepo es una eminencia en Colombia, a nivel mundial, y fue mi maestro en maestría en la Universidad del Valle, en Cali. Pero al maestro que más recuerdo es al profesor Luis Adriano Díaz, zarzaleño, porque él con su estilo motivaba a que estudiáramos matemáticas. Él con sus conocimientos tan prácticos, con su pedagogía, con sus herramientas didácticas, hacía amena toda la clase. Entonces,
Él es, digamos, uno de los que inició esa motivación mía por matemáticas y me di cuenta que me iba bien. Comentamos con muchos compañeros, inicialmente como un principio de vida, ¿qué vas a hacer vos cuando termines? Entonces hablamos con algunos compañeros, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y yo terminé grado 11. Un compañero mío muy querido, muy afín, muy amigo, Leandro Hurtado, tuvo la oportunidad de ganarse una beca e ir a formarse a Rusia. Él se nos fue. Yo pensaba, yo no me puedo quedar atrás, ni por decepcionar a mis compañeros, ni a mi amigo Leandro, ni a mi familia, ni a mí mismo, no me puedo quedar atrás. Entonces ahí fue que planteé dos alternativas. Inicialmente me inscribí en la Universidad Tecnológica de Pereira en ingeniería mecánica, pero la ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica era muy competente porque era una facultad que recibía 40 estudiantes y se inscribían 3.000 de todo el país. Y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo muy competente. Entonces fue dura el ingreso, quedé por debajo de la línea, 5 puestos por debajo de la línea, no quedé, pero decidí con mi hermano Oscar, él también me guió como egresado de la Universidad Tecnológica, estudiantes en matemáticas. Y yo lo pensé con un poquitico de miedo y sí me inscribí en licenciatura en matemática y física, contemplando la opción de que cuando estuviera en la universidad hacía transferencia en ingeniería. Ya digamos tuve esa decisión, me inscribo, quedo en la facultad, hago 2 semestres, en esos 2 semestres mezclo la carrera, el estudio y el fútbol, que iban paralelo. Alguna vez leí un autor que hacía mucha incidencia y yo le transmito eso a mis estudiantes de grado 11 y de primeros semestres. Usted en la vida intente aprender 2 artes. Si le funcionan los 2, bien, usted es rotundamente exitoso. Si le funciona uno, es exitoso. Pero si no le funciona ninguno de los 2, ahí sí preocúpese. Entonces, mis artes eran fútbol y estudiar. Y era una situación bastante conflictiva porque yo ya estando en grado 11, ya había participado en muchos torneos de segunda división aquí con el profesor Omar Llanos. Ya habíamos enfrentado muchas veces al América en segunda división, al Cali en el Pascual Guerrero. Entonces eso nos daba una connotación importante que nos permitía o me permitía a mí pensar que de pronto por la parte del fútbol había alguna esperanza. Estando ya en la universidad mis primeros semestres bien, respondí efectivamente, y a mí había algo que me jalaba mucho en la responsabilidad. Yo pensaba mucho cada que viajaba a la universidad y entraba a las aulas, pensaba en el dinero que mi padre me daba semanalmente. Cuando uno viene de nuestras lindas clases populares, siempre tiene ese empuje, esa vibra que lo lleva a uno a seguir combatiendo el campo de batalla. Claro. O sea, yo sabía que yo no podía ni decepcionarme yo, ni decepcionar a mi familia. Entonces yo pensaba en eso. 3 semestres de alto rendimiento. Yo me identifiqué plenamente. Una anécdota muy grande es, pedía un examen final en 3er semestre de geometría vectorial, recuerdo. Y el mismo día era la final de los Juegos Departamentales en Palmira. Era selección Cali versus selección Zarzal. Y yo era el capitán del equipo. Entonces yo no me presenté al examen de geometría vectorial. Me fui a jugar la final, defendiendo, digamos, mis 2 actividades, el deporte, el fútbol y mi actividad académica. Pero en ese momento me decidí por ir a jugar la final porque sabía que el profesor Omar no me iba a perdonar que yo no estuviera en la final. También pensaba que en esa final iban a estar muchos técnicos, administrativos del América y del Cali, y de pronto hay una oportunidad que me vieran y me llamaran de pronto a alguna práctica. El sueño de todo pibe futbolista, ¿no? Claro. Fui el profesor Dosier Ceballos, gran amigo hoy en día mío, me colocó 0 en el examen final. Con ese 0 me quedó en definitiva la materia, en 2.9 me tocó habilitar. Presenté la habilitación y saqué 4, solventemente pasé la materia. Entonces, son anécdotas muy importantes, pero hasta ese 3er semestre iban las 2 carreras ahí, el fútbol y la parte formativa en matemáticas. En esa final, perdimos con Cali la final, fuimos subcampeones,
pero el técnico de la selección Cali, que era el técnico de la segunda división de la América, Daniel Silgueros, me llamó. Me dijo que me necesitaba en Cali. Yo consulto con mi familia. Mi padre me dice que yo qué pensaba. Y yo le respondí que esa era la oportunidad que yo estaba buscando, de estar en un club donde pudiera formarme deportivamente bien y porque no llegara al profesionalismo. Pero también le pedí que de pronto yo fracasaba en el fútbol, me diera la oportunidad de seguirme ayudando hasta yo terminar mi carrera. Y él efectivamente me concedió eso. Me fui para Cali, me integraron a la segunda división de la América. Estuve allá cerca de 2 años. El técnico, repito, era Daniel Silgueros. El técnico en ese entonces del equipo profesional era el doctor Gabriel Ochoa. Entonces existía esa oportunidad de que el doctor Ochoa me estuviera viendo, porque él ve todos los jugadores de segunda división, y estuve cerca de pronto de que en algún momento me presentaron, me alinearan con algún equipo básico de la primera de la América. En ese entonces era muy difícil, muy competente. La América de Cali tenía la nómina más suntuosa de Sudamérica de pronto. Sin embargo, los de segunda división, que no alcanzábamos a estar ahí, nos prestan a otros equipos, entonces todos éramos con esa alta competencia. Igualmente, para continuar con mi sueño, con mi segunda opción, pedí traslado de la Universidad Tecnológica de Pereira a la Universidad del Valle. El inconveniente era que en la Universidad del Valle las clases eran de día, para un licenciado en matemáticas, y yo de día estaba en mis entrenamientos mañana y tarde, entonces no fue posible. Luego el profesor Gerardo González Aquino, capitán de la América durante muchos años, pasó a ser técnico de Deportivo Pereira y me dijo que me fuera con él. Entonces, yo viendo la oportunidad, que volvía a Pereira, iba a practicar fútbol con Deportivo Pereira, iba a seguir estudiando, inmediatamente no lo pensé y me vine a la ciudad de Pereira con el profesor González Aquino. Me vinculé al Deportivo Pereira a la A. Desde ahí pude hacer algunas prácticas. En ese mismo camino tuvo que Gerardo González Aquino retirarse del club. Lo reemplazó el profesor Oscar Héctor Quintabani y quedé prácticamente al mando del doctor Quintabani en Deportivo Pereira. Ahí me matriculé en la universidad de nuevo. Vi como mis compañeros, mientras yo entraba a 4º semestre, ellos ya iban en 8º semestre, pero igualmente fue muy ameno porque en el camino pues tuve la oportunidad de volverme a ver con ellos, nivelarme con algunos de ellos, etc. Pero por otro lado estaba entrenando mañana y tarde con Deportivo Pereira y pude jugar mis primeros partidos en el fútbol profesional. Profesor, en los tiempos de que, no sé si actualmente lo es, profesor de la Fundación de la Universidad del Valle, acá en Zarzal, siempre he escuchado muy buenos recuerdos suyos como docente. Sí, yo lo que hice fue terminar mi licenciatura en Pereira, pero yo ya evaluaba, yo no soy condescendiente con el tratamiento que el Estado le da al maestro en Colombia. Los maestros somos del mundo privilegiados, pero en Colombia por las distintas situaciones sociales, políticas, al maestro, digamos, en materia económica y salarial no es bien tratado. Y de hecho me di la tarea de trabajar más bien con el sector privado, casi privado, que me sentía como que muy remunerado y esa misma buena remuneración motivaba más mis actividades como maestro. Entonces no me interesé nunca por trabajar con el Estado, no lo he hecho todavía. Pero sí pensé desde la misma Universidad Tecnológica proyectarme. Entonces, la práctica profesional mía fue con guerrilleros. Una anécdota divina, de las más bonitas que tengo que comentar en mi camino al éxito. Ahí me entregan como parte de la práctica profesional 30 reinsertados del municipio de Río Sucio, Caldas. Yo estaba recién salido de allá del monte, en un convenio que hicieron con el gobierno nacional, se lo entregan a la Universidad Tecnológica y nos miden a que la práctica pedagógica en matemáticas fuera con los reinsertados. Envían primero un compañero mío y él no fue capaz con la actividad, se atemorizó, se alejó. Entró yo y lo primero que establecí fue un contacto directo con las personas que más lideraban ese grupo de 30 personas. Y el que más lideraba era un señor que le decía Cristo. Él en su mirada infundía un poquitico de temor, pero igualmente yo me hice cercano a él
y con acercarme a él manejé prácticamente con mucho éxito todo el grupo. Terminó esa práctica con mucho éxito, la universidad pues me dio la licencia para poderme graduar con esa práctica exitosa, el grupo quedó contento porque tenía que trasladarme de pérdida, perdí contacto. O sea, profesor, que usted no siente temor ni hay fantasmas ahora para liderar el proceso del posconflicto, ya que estamos cerca de lograr el acuerdo final de La Habana. No. El temor para liderar eso no. Yo pienso que Colombia tiene que prepararse para eso. Y prepararse es más o menos inicialmente buscar comunidades que hayan vivido esa situación. Y desde ahí el gobierno nacional, de la mano con los mandatarios municipales, plantear una situación que nos asegure que quedamos en firme para el posconflicto. Si no lo hacemos, estamos en alto riesgo de volver a caer en la incidencia. Profesor, ¿y usted qué piensa en este momento que hablan que hay tantos enemigos de la paz, hay otros que estamos a favor de la paz, de lo que está tejiendo en este momento en La Habana, ese momento tan histórico, tan importante en nuestra vida institucional? Es que la paz no puede tener enemigos. La paz tiene que tener únicamente amigos, personas que de pronto desde algún lugar hagan su aporte, con distintas ideologías, con distintos sistemas, pero que todos apuntemos a que no tenga que realidad. Que a veces suceden cosas que yo diría, desde mi óptica, que se le pueden salir de las manos a la gente que está arreglando en La Habana, porque de pronto ellos no son límites, ni no son completamente conocedores del 100% de lo que está pasando en las montañas de Colombia, y a veces hay cosas que, repito, se le pueden salir de las manos a ellos, pero que digamos la mesa hay que darle continuidad, claro que sí. Y hay que seguir con los gobiernos que sean a que le den la continuidad. O sea que lo que yo no entiendo, profesor, es que usted está diciendo que en La Habana hay guerreros y políticos, sí, pero falta la parte humana, el humanista. Y tiene que existir un intermediario entre esa mesa y lo que está pasando acá en las filas de la guerrilla. Si no hay esa intermediación, es posible que allá pasen unas cosas, pero acá en las montañas pasen otras. El profesor, y yo escuchándole la parte anterior de lo que usted hablaba de su niñez y todo, entonces, ¿cómo se define usted? ¿Como un político o también como un humanista? Como un maestro. Un maestro, qué bonito. Y los maestros somos conciliadores y humanistas. Yo definirme como político, no me defino 100% como político, me defino como un maestro, como un conciliador, y los maestros, por el mero hecho de ser maestros, tenemos el sentido común en lo normal y un poquitín más adelantados. Y los maestros, por esa connotación, tenemos capacidades para muchísimas cosas, entre ellas incurrir en política. Entonces yo, más que político, soy maestro y utilizo esa herramienta como maestro para plantear situaciones que beneficien socialmente a una comunidad. O sea que usted se siente contento cuando lo llaman maestro. Feliz. Profesor. Una anécdota. En este ambiente político en el que estamos y desarrollando la sesión, la palabra patrón, que históricamente nos dejó el mundo del narcotráfico, no me gusta. O sea, me saca del espacio en donde estoy. Jefe, no me gusta. Siento que la palabra jefe de muchas personas es una forma de sobar y no aterrizar. Firma, no me gusta. Eso es heredado del mundo que vivimos, digamos, en Colombia, del medio del narcotráfico también. Y le he dicho a pocas personas: si usted me quiere ver tranquilo, feliz, treparme a una nube y bajarme la felicidad, dígame, profe, porque esa es mi profesión, eso es lo que yo hago, y yo seré maestro hasta el día que me muera, y de pronto el más allá también seré maestro. Entonces yo pienso que esa connotación trasciende hasta cualquier espacio. La connotación de maestro es que me ha permitido avanzar socialmente en la vida. Profesor, ¿usted cree que en medio de lo difícil que es la clase política nuestra, porque a veces maneja mucha mezquindad que se introducen en la vida privada del político de turno, en fin, tantas cosas, cree que para esta nueva campaña van a cambiar las cosas, que no va a ser como la anterior campaña, que hubo tanta cosa de por medio desagradable? ¿O qué aspira usted? Mire, yo, Fernando, a ver, yo desde mi lugar como maestro, uno plantea diversas situaciones para transmitir. En psicología del aprendizaje, me decía mi maestro de la Universidad Tecnológica: usted tiene frente 35 o 40 mentes pensando distinto, y el éxito suyo es adecuarse a esas 35 o 40 mentes distintas, y en cada mente hay un problema distinto, un conflicto distinto, y en la medida que usted logre, digamos, como que redondear
esos ideales de todos ellos y transmitirle efectivamente, ahí logras el éxito del mundo. Yo comparo eso a veces con los escenarios políticos, es la misma situación. Yo me di en estos 4 años siguientes, a raíz de que en la campaña anterior fui muy maltratado, muy fuerte, atacaron fuertemente mi situación familiar, simplemente porque tenía un liderazgo político. Que de hecho, pues todos hablan de que mi niña también, con su connotación especial, Laurita, también sufrió el insulto de algunos mandatarios políticos, sin tener ya nada que ver, estando en un mundo terribles insultos. Sí, terribles insultos, pero bueno, me di la tarea de, en estos 13 años y medio, transmitirle un mensaje a los políticos para que eso mermara. Yo me he sentado con todos, menos con una candidatura, que no he logrado, digamos, verle ventaja a sentarme con ellos, pero he hablado con todos los políticos y le he transmitido desde algún lugar que eso no conduce a nada, los insultos no conducen a nada. Una cosa es que yo como político y ser social me reprochen, me critiquen muchas cosas de mi quehacer político, de mis desaciertos, etc. Es normal que me armen un debate por cosas que de pronto pueden haber no funcionado bien, es normal, pero que se metan con el ser humano como tal, eso no es política, eso tiene otra connotación, otro nombre. Y a los políticos que les he hablado, les he dicho eso, no se meta con la persona, no insulte a la persona. Y creo que ha surtido efecto porque de alguna manera didáctica, pedagógica, le he transmitido eso y hoy usted puede ver que no hay tanto insultos. Eso es mezquindad, ¿no? Sí, eso es mezquindad. El ser humano. Hay unos que existen más que otros, pero el hecho de que hace 4 años había una cantidad de insultos grandes a la persona y hoy no hayan tantos, créame que considero que obedece a que yo he tenido cómo hablar con muchos de ellos y mostrarles las desventajas que tienen de referirse tan mal a una persona. Nosotros no lo hacemos, no referimos mal de nadie. Antes, ustedes verán en las próximas presentaciones que haremos que nosotros antes le damos un tributo muy grande al que tiene esa bondad de inscribirse en el tarjetón y es motivo de aplauso, porque es que esto no es fácil. Pero nosotros, digamos, en ningún momento insultamos a la persona como tal. Damos debate, criticamos situaciones, pero a la persona hay que respetarla. No, y eso puedo dar fe yo porque yo he tenido una disputa abierta con la administración que preside su ex esposa, licenciada María Alejandra Perdomo, y con usted, precisamente, y siempre lo dimos de frente, lo dije a través, no lo dije a través del chisme o no, a veces tal vez mal informado que procedía a eso, a soltar cierta información, y siempre recibí la tolerancia, el espacio abierto para discutir la problemática, ¿no? Sí, es que ese es el espacio, y yo recuerdo, digamos, muchas de tus presentaciones a veces veíamos la necesidad de sentarnos y explicarte algunos procesos, pero nunca rechazamos de mala forma eso, porque es el deber ser de un ciudadano. Recuerdo también cuando el señor Héctor Fabio González hacía unas presentaciones, unos comentarios, unas críticas, y las firmaba él. Es que de eso se trata. Eso de que panfletos escribo algo y no lo firmo para que quede en el aire. El pasquín. El pasquín, eso afecta tanto a una comunidad. Claro. Ahora, nosotros, en esencia, nuestro grupo político, y en este momento en cabeza de María Alejandra como alcaldesa, no somos personas violentas. Zarzal lo sabe. Aquí no existe nada de violencia. Debates abiertos los que quieran. Violencia, ni un tinte de violencia. Entonces invito a los ciudadanos desde ya a que hagan, digamos, sus presentaciones, sus argumentos, revisando la actividad de la administración, de nuestro proyecto político, abiertamente, con el respeto a las personas como tal, sí, pero abiertamente hagan las críticas pertinentes que van a ser bien recibidas, bien escuchadas, porque a veces de muy buenas críticas uno arma un proyecto valioso para el municipio. Que le reconozcan los errores y como también los aciertan, ¿no? Porque claro, pues en la parte administrativa también existen muchos errores y son muy humanos. Claro, es decir, eso es como colocar la balanza. Miremos los aciertos, miremos los errores. Y cuando la balanza se inclina un poquitico, que hay más aciertos que errores, yo pienso que vale la pena darle un aplauso, un reconocimiento a las administraciones municipales. Todas las administraciones que han trascendido en Zarzal tienen cosas buenas, unas más que otras, y yo pienso que es motivo de aplauso y reconocimiento para todos. Yo he tenido la oportunidad de dialogar contigo, y nosotros como profesores de la enseñanza pública y como profesores desde otros ámbitos, hemos analizado que el ejercicio del profesorado, en este caso tuyo, que viene de las clases populares, hijo de un trabajador, de un obrero,
y que de alguna otra manera ha pasado por todas las etapas, ¿sí?, evolutivas en el ejercicio de la gobernabilidad, es lo que nos permite a nosotros creer en nosotros mismos, ¿cierto? Y que desde la labor docente, ¿sí?, ahí es un diálogo de aceptación. Por ejemplo, no he tenido un pero en el sentido cuando te refieres a tus contrincantes con mucho respeto, con una tolerancia, con el disenso que genera la democracia nueva en el siglo XXI. Y por eso creemos que esa posibilidad de que el sector educativo, de que el ejercicio del maestro se empodere de la parte administrativa, genera muchos réditos en los niños que faltan por nacer, en las nuevas familias que empiezan a distribuirse. Entonces, desde esa dinámica creo, Carlos, que sos hijo de las clases populares, de lo que se demuestra obviamente en América Latina, y que ese ejercicio de hacer política de la refracción, del ejercicio refractario, creo que está mandado a recoger. Y vos que sos un hombre tricolor, porque somos todos, vemos esa visión que Sarsal tiene para seguir continuando en el ejercicio del aprendizaje, en el ejercicio de la pedagogía, la tolerancia, que en estos procesos, ¿sí?, se ha presentado en Sarsal. La tolerancia que no se presenta ahora en los ataques tan frontales. Es lo interesante de eso. Sí, tú lo has tocado ahí, esa situación de aprendizaje que tú referencias, que es el común denominador de los maestros. Eso lo muestra también al contexto político. Y esa palabra tolerancia. O sea, yo intento ser por ética coherente con mi profesión. ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, que yo reciba muchos insultos ahora que estoy haciendo el ejercicio político? Y un insulto es violencia. ¿Qué sentido tiene que yo como maestro, como pacificador, como guía de una comunidad, qué sentido tiene que yo responda con las mismas armas de la misma manera? Entonces estaría desvirtuando mi posición de maestro. Entonces yo pienso mucho en eso, porque le repetí ahora, maestro sería hasta el día que me muera, y yo no voy a perder la connotación, y cada que tenga la oportunidad, cojo el marcador para hacer la actividad. Entonces, en ese sentido yo pienso que nosotros tenemos que distinguirnos por encima de todo por el respeto. Y seguiré inculcándole en la medida que pueda a la clase política sarsaleña que a las personas se respetan. Ahora, hay personas que aprovechan también de pronto esa visión que nosotros tenemos profesionalmente como maestros, del respeto por las demás personas, para abusar de eso. Ustedes son conocedores de que a mí me han tildado en muchas situaciones totalmente ajenas a mí, pero muchas son muchas. Me decía la semana pasada de que, no esta semana, perdón, el lunes, el martes, una candidatura hizo presencia en un lugar y habló 1 hora, y en la hora que tuve la oportunidad de hablar, 45 minutos se refería a mí y 15 se refirió a su candidatura, y se refería en términos no muy buenos, por ejemplo del tinte de que yo soy narcotraficante. ¿Quién en Sarsal va a creer que yo soy narcotraficante, por Dios? Sí, el único narcotráfico o intercambio que yo hago es cambiar de marcador y de hablar de clase para formar gente durante 17 años en la Universidad del Valle, en la Universidad Tecnológica, en el Colegio Grajales, en el Colegio Gimnasio Norte del Valle, y en donde me lo permitan. Que yo manejo billetes falsos, dineros falsos, eso no tiene sentido. Y la gente es boba, la gente entiende que en un comentario de esos la única intención es desvirtuar la participación social y profesional de una persona como yo. Eso lo hacen los asusadores. Exacto. Entonces, es que lanzan la piedra, pero no se dejan ver. Exacto, como única herramienta. Decir, por ejemplo, que yo soy asesino. ¿Qué sentido tiene eso? Yo le dije en una locución que hice en el Consejo Municipal, me le regalé a la autoridad a la investigación que quieran conmigo. Sí, porque es que así de claro hay que ser. Que yo soy violador, que yo, bueno, 50.000 cosas. Yo lo único que puedo decir es, las personas que tengan evidencia sobre todas esas cosas, lo que la ley, digamos, les posibilita es denuncien, claro, que se haga la investigación, a ver que eso me comprueban. Y es el único procedimiento válido, no es un sistema jurídico de derecho. Y para más doler, me han abierto investigaciones. Yo sé que aún estoy inmerso en investigaciones sobre la situación, pero ahora investigaciones donde no me han llamado ni a audiencia ni a ninguna de esas situaciones, porque yo igualmente lo que he sido desde el primer día que nací en Guerrera lo sigo siendo hoy, sin utilizar ningún medio extraordinario ni raro, ni contactos raros para hacer de mi vida social y política una actividad o un ejercicio dinámico. Entonces,
En ese sentido yo pienso que la clase política de Zarzal hasta el momento hemos avanzado. Qué bien, ese, ¿no? ese mensaje que les he transmitido de la no violencia contra el ser humano. O sea que usted lo percibe. Sí, yo lo muy siento, cerca. yo lo siento. Mis compañeros toreros, candidatos a los dos, se incomodan un poquitico cuando escuchan un comentario maluco. Yo les digo, no es nada para lo que sucedía hace 4 años o más. Terrible. Es más suave hoy en día, pero ahí hay un mensaje. Yo a todos les he pedido el favor, venga, no hable de la persona como tal, arme debates, arme diálogos administrativos, arme críticas de lo que es el ambiente como tal, pero de la persona no. Ustedes se imaginan, Fernando y profesor Edison, que de todas las personas, los seres humanos que existimos en la Tierra, todo el mundo empezó a decir todo lo malo que esa persona es, con realidades y con no realidades, con mentiras también. Tendríamos que estar inmersos todos, digamos, a desaparecer de este mundo. No nos salvaríamos ninguno. Exacto, nadie nos salvaríamos. Y las cosas buenas, ¿en dónde quedan? Yo digo, la clase política de Zarzal, bueno, dicen que yo soy asesino, que soy violador, no sé qué cosa. Y la parte buena, ¿por qué no la dicen? ¿Por qué no la dicen que cuando, digamos, con mucha presión, una compañera que le agradezco y la quiero mucho, me inscribió a que concursara con el sistema educativo de media hace unos 4 años, y hace 4 o 5 años,